A ver, en estos 2 años que se han destruido 350,000 puestos de trabajo, 350,000 puestos de trabajo. No son 2.500 millones de dólares que adeuda el gobierno saliente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son cerca de 15,000 millones de dólares, porque hay que sumar los más de 11,000 millones de dólares que pone el gobierno en bonos y que exige que esa banca pública, que dicen por ahí, esa banca pública que realmente es de los afiliados, el BIES, tiene que comprar. Y también presiona a los bancos privados para que compren esos bonos. Vamos a ver de dónde saca el Estado, el nuevo gobierno y los siguientes para poder pagar a nosotros los afiliados. Fue este gobierno, a través de la Asamblea Nacional y su mayoría, que le quitaron el 40% de la jubilación que aportaba el gobierno o el Estado a través del gobierno a los ecuatorianos. Ahora ya no hay. Y en la ley y en el derecho público se hace exclusivamente lo que dice la ley. Okay. Así es que los ecuatorianos y los jubilados sabemos que sí, que Alianza País nos quitó también el 40% de aportación del Estado. El tema más crítico que tendrá la nueva administración es el nivel de endeudamiento. Que no se sabe cuánto es. ¿Qué significa eso? Significa, de lo que más o menos se conoce, alrededor de 5 veces el feriado bancario. Al menos. Porque no sabemos exactamente cuánto es la deuda. Esta es una de las incertidumbres más graves para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque a través de leyes y a través de reglamentos han escondido la deuda, la han escondido. Hay una deuda que se conoce, alguna deuda con China y alguna deuda con los multilaterales, pero toda esa deuda de corto plazo, de 90 días, por ejemplo, se declaró por ley. La Asamblea le declaró que no era deuda. Así que si usted tiene una deuda de 90 días y está pagando al chulco, no es deuda, señor. Considere que no es deuda, porque el gobierno así lo dice, no es deuda. Nadie sabe cuánto es la deuda. Este gobierno ha tenido, en términos redondos, 360,000 millones de dólares, una cifra que no entra en esta pantalla, 360,000 millones de dólares para 3.600 días, 10 años que están en el poder, 3.600 días. Hagamos la división, han tenido 100 millones de dólares diarios, 100 millones de dólares diarios para todos los derroches, para todos los aviones, para todos los drones, para todos los radares esos que no funcionaban, para todas las juergas, para todo lo que han querido. Cierto es que hay unos cuantos hospitales y unas cuantas escuelas del milenio y unas cuantas carreteras en unos tramos bastante bonitos, en otros tramos bastante feos. Okay. Sí se ha hecho obra, pero no funcionan y eso lo saben los ecuatorianos. Necesitamos un gobierno que organice todo eso y que con la poquísima plata que va a quedar, porque se la han feriado todo entre corrupción y gastos, con eso saque al Ecuador adelante. Rosana, me parece que es justo que usted responda eso y enseguida... Pero claro, Andrés, este es un país que sigue creciendo, Andrés, y eso no lo dice... La economía está decreciendo. No, 1,42 dicen las cifras de CEPAL, no el Ministerio de Finanzas, no Semplades, la CEPAL. Para este año, 2,9 de decrecimiento. No, si es que revisa usted, Andrés, lo que dice la CEPAL, eso es lo que es la última ponderación, 1,42. ¿En medio de qué condiciones? ¿En medio de qué condiciones, Andrés? Y cada vez más pobreza. No, asimismo, la CEPAL reconoce que, por ejemplo, el índice Gini, que mide la concentración, la acumulación de la riqueza, las brechas entre los que tienen tanto y los que no tienen nada, ese índice ha variado. Hay menos brechas entre los más ricos y los más pobres. Ese es un país que no solamente ha crecido, sino que ha crecido con redistribución, porque eso es fundamental. En los gobiernos de la bancocracia, en los gobiernos en donde se gobernaban para sí mismos, no había ese tipo de crecimiento económico, ni muchísimo menos. Ahí se ahondaron las brechas, se hicieron más grandes las distancias entre los que más tenían, porque tenían un gobierno que gobernaba para ellos y los que menos tenían. 8
Pero hay que ver, es que es injusto hacer la revisión del último año solamente, Andrés. Es importante revisar todo lo que ha significado estos 10 años. Es verdad, el precio del petróleo en un momento alto, pero desde el año 2014, proveniente de recursos del petróleo, el Ecuador no ha recibido casi nada si es que hacemos una ponderación de todo este periodo. En medio de eso, ¿qué es lo que nos ha dado estabilidad? Somos un poquito menos dependientes de los ingresos petroleros porque hemos fortalecido nuestra recaudación tributaria. Es más alta que el promedio regional nuestra recaudación tributaria. Los impuestos que se pagan en el Ecuador son más altos que el promedio de la región, no son más altos. ¿Estás de acuerdo, Gonzalo? Estamos por debajo de la media regional. Así yo no sé, entonces, ya no sé en esta cascada de cosas falsas qué es lo que realmente hay que contestar. Pero lo que es cierto es lo que ustedes saben. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven, ustedes saben que no hay empleo, que no es ese país de jauja que nos pinta Roxana, que no es ese país maravilloso que crece. Si creciera, hubiera menos desempleo, ¿no es cierto? Si creciera, ustedes podrían tener un mejor nivel de vida. Hay algunos que ciertamente llegó algo de esa plata, de esa inmensa cantidad que les decía, algo goteó, ¿no es cierto? Algo pudieron avanzar. Pero el gran problema es que ahora están retrocediendo más rápido de lo que avanzaron antes. Okay. Por eso es su desesperación. Tengo que dar la palabra a Ronald, por favor. Mi querido Andrés, bueno, seguimos, como yo dije al inicio, solo hablando de cosas malas, hablando de en qué avión irá. Sí, todos van en avión y todos los candidatos a la presidencia de la República tienen aviones privados, se movilizan y todas las cosas. El pueblo ecuatoriano no quiere escuchar eso, Andrés. Vamos, creo que a entender el tema de las propuestas. Que existe un tema económico complicado para el país, existe, pues el precio del petróleo bajó y nuestra matriz está basada en el petróleo. Pero igual, pongamos el ejemplo, un padre de familia, cuando viene una recesión tiene que endeudarse y esa deuda, buena o mala en este momento, es la que tiene que sacar a flote las relaciones económicas del país. Obviamente tendremos que seguir construyendo adelante para que la situación mejore, para que vayamos cambiando y sobre todo cambiando esa matriz de empleos, de esa matriz de emprendimientos, de esa matriz de educación. No podemos hablar de que se han eliminado los empleos, 350.000 empleos, decíamos hace un momento, cuando los principales aliados de estos candidatos son los alcaldes que todos los días le dan palo al pueblo ecuatoriano, a ese vendedor informal, a ese vendedor de los mercados, a esa gente del día a día, a esa gente del pueblo, es la más maltratada. Gracias.